Bienvenidos a Xocol, el sabor de la vida, tu espacio semanal de salud y nutrición. Soy Ana Teresa Bárcenas y estoy emocionada por compartir estos consejos para tu día a día. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero estén teniendo un bonito día, un gran inicio de semana. Ya ahora sí que se están acercando las fiestas patrias, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Así que si nos pueden poner ahora sí en los comentarios qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a comer. Que el chile en nogada, que puede ser que el pambazo, por ejemplo, también qué bebidas van a hacer. Nosotros, por ejemplo, estábamos pensando ahora en hacer un helado en nogada. Si me queda rico, ya se los compartiré, les daré la receta, pero primero justamente lo quiero probar para ver si lo recomiendo o de plano, mejor ni les digo. Pero bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que la verdad es que es súper importante. Es más que nada en mujeres y tristemente no se nos menciona mucho. Sabemos que vamos a pasar por esta etapa de la vida, pero como que realmente no nos dicen ni cómo ni qué cambios vamos a tener, si vamos a estar, cómo vamos a estar, no tenemos ni idea. Si vamos a subir de peso, si nos vamos a sentir mal, si vamos a estar de malas todo el tiempo. No nos explican realmente qué es ni cómo nos vamos a sentir. Entonces es pues ahora sí que un tema del que yo abarco mucho, me gusta hablarlo para que todas nosotras como mujeres pues sepamos qué va a pasar durante esa etapa y realmente cómo nosotros podemos ir disminuyendo, principalmente en mi tema, ¿no? Por parte de la nutrición, cómo podemos ir disminuyendo pues todos estos temas que podemos llegar a tener, ¿no? Y bueno, esta etapa es muy bien conocida, se abarca ahora sí que entre los 45, 55 años, que es el tema de la menopausia, ¿no? Que a lo mejor muchas personas estamos por los 20, los 30 y de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente yo me quedo pensando como, uy, a ver cómo me va cuando me toque en esa etapa, porque de repente yo veía como algunas de mi familia, mi mamá realmente no, por ejemplo, pero veía algunas tías que de repente estaban como muy de malas, de repente estaban de buenas, de repente estaban de malas y de repente te sacas mucho de onda porque realmente no sabías ni qué estaba pasando. Y sí me ha pasado muchas veces en consulta que muchas empiezan con el tema de que es que ya subí de peso, es que de repente ya los pantalones no me quedan como me quedaban. En fin, ¿no? Un sinfín de cosas. Incluso también empezamos algunas mujeres pueden llegar a tener como este tema de que con la pareja principalmente, de que no se sienten como tan cómodas, incluso en el tema de la intimidad, como que ya no es lo mismo, ya ni siquiera quieren nada. También con los hijos, en el caso de que tengan hijos y estén pasando por esta etapa, también llega ese punto donde, hijos, ya por favor ni me hablen, ya todo el mundo se vuelve como un poco insoportable y a veces ni siquiera sabemos o no estamos conscientes si los que están siendo insoportables son ellos o simplemente somos nosotros, porque realmente no sabemos, pues, qué onda con nosotros, ni sabemos realmente lo que está pasando. Entonces, pues, a mí me gusta siempre iniciar mis temas con, pues, una pequeña introducción, ¿no? De qué es menopausia, porque realmente todos nosotros llegamos, o sea, vamos como empezando la etapa y ya es como, mis pacientes me dicen, ya estoy empezando ya la menopausia. Y al momento de que se les pregunta como, oye, ¿y cuánto tiempo llevas ya? Pues, evidentemente, sin el flujo sanguíneo, nos empiezan a decir luego de que, pues yo llevo 3 meses. Y 3 meses realmente no es, para nosotros como profesionales de la salud, no es que ya estés por menopausia. Entonces, pues muy probablemente estés pasando por la premenopausia, porque existen distintas etapas. Pero para que algo ya se le denomine menopausia, esta etapa es cuando ya tenemos esa ausencia de sangrado durante un año, ¿vale? Y sí existen distintas etapas, ¿no? Como lo estaba mencionando, está la pre, está la menopausia y está la posmenopausia, ¿no? Sin embargo, muchos pensamos que la menopausia a fuerzas sí o sí nos va a llegar entre los 45 y 55 años. Y la realidad es que no. Y es bien interesante porque a veces puede llegar muchísimo antes. Puede llegar a una edad pues bien chiquititos, nos puede llegar a los 35 años la premenopausia y empezamos a tener como de repente estos momentos en los que ni siquiera sabemos qué está pasando, por ejemplo. Entonces es un tema bien interesante y un tema que, volvemos a lo mismo, tristemente no nos dice nadie qué es lo que nos va a pasar ni cómo deberíamos de irlo pasando, ¿no? Pero en el tema de la nutrición es padrísimo porque nosotras podemos ahora sí que llegar a ayudarles a ustedes y a instruirles qué alimentos sí o qué suplementos sí incluso pueden llegar a tener para ayudarles durante todo este proceso, ¿no?
Pero bueno, vamos a empezar, ahora sí que poquito a poquito vamos a hablar aquí un poquito de qué cambios físicos, qué temas físicos vamos a tener, pero también un poco en temas mentales y demás, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué temas físicos podemos llegar a tener como, pues por ahí? Podemos, evidentemente, ¿no? El primer tema es el tema de la irregularidad en el tema del flujo sanguíneo, pero también empezamos de repente a tener este tema de que sofocos, porque a veces llegan a ser principalmente en la noche, ya que pues es cuando realmente estamos tapados, estamos en calma, empezamos a tener como una sudoración excesiva, ya no importa lo que te pongas, todo el tiempo dices que ya estoy sudando, es que ya es un calor de repente hace frío, el clima es frío y de repente te empieza a entrar un momento así súper de que no sabes qué hacer porque empiezas con tanto calor que quieres quitarte así completamente la ropa y demás, pero evidentemente no lo haces porque a lo mejor estás con tu familia y todo el mundo está así como de que, pero es un buen de frío y tú no, es que de verdad me estoy asando, o sea, tengo muchísimo calor, eso es completamente normal y sí nos puede llegar a pasar. Empezamos con los temas de insomnio, también empezamos después ya, ¿no? Con los temas de irritabilidad, que no nos sentimos ya cómodos en ningún lado, ya de repente ya nadie nos cae bien, ya queremos estar solos. El aumento de peso, la verdad es que es como muy típico y es el por qué a mí me llegan mis pacientes a consulta. Y algo que a mí me gusta siempre decirles es el tema de, a ver, recuerda que un peso no, como tal, no te dice, no es un estándar para saber si realmente estás bien o estás mal. Evidentemente vamos a hablar, ¿no? De peso a peso. Si ya estamos pesando, no sé, 150 y eres una persona que mide, no lo sé, 1,70, vamos a decirlo, 1,60, pues evidentemente ya es preocupante, pero siempre trato de decirles de que si eres esa persona de 1,70 y pesa 70 kilos, pues realmente la cosa es que a lo mejor no está tan mal, por más que te llegue a salir un poco en sobrepeso, sino pues vamos a ver ese peso en qué está constituido, ¿no? Que en que si está en grasa, pero que si está en músculo, pero que si también puede estar en tema de órganos, pero también está el agua. Recordemos que el peso es mucho más. Yo siempre le digo a mis pacientes, acuérdense que no son una bola de masa nada más por ahí por la vida, ¿no? Ustedes están constituidos de muchos más, sobre todo las mujeres. Nosotras mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres, nuestro cuerpo sí necesita más grasa. Eso sí ahora sí que seguro, se ha visto en distintos estudios. Y principalmente sí tenemos más grasa a nivel abdominal y también un poco en caderas. Y entiendo a veces que llega esa frustración de que, pero ¿por qué mi esposo, mi novio, mis hijos varones están bajando más rápido que yo y yo no puedo bajar? Y entiendo ese estrés que de repente pueden llegar a sentir, pero es completamente normal. Las mujeres siempre vamos a tener más grasita que los hombres, es muy común y de hecho está bien, que eso es algo que me gustaría que se quedaran bastante. Está bien tener esa grasita acumulada, se necesita esa grasita acumulada que nos va a ayudar, por ejemplo, en temas de embarazos, pero pues también nos va a ayudar un poco en temas del control hormonal, entre otras cosas. Entonces, sí hay que entender que el peso, pues sí es importante, pero también hay que definir, pues, realmente cómo está constituido nuestro peso, ¿no? También podemos llegar a tener de repente este tema de adelgazamiento de la piel, que ha sido como muy común, que de repente no se van caminando y como que se raspan un poquito y pues realmente ya empieza como de repente empiezan a sangrar de la nada o empiezan como con moretoncitos, como que eso llega a ser hasta dentro de cierto punto un poco normal por el mismo tema del adelgazamiento. Evidentemente, pues palabras más, palabras menos, hay que tener cuidado, ¿no? No es muy común ni normal que tengamos tantos moretones, ni tantas, ni tanta sangre, eso ayuda, bueno, eso es por todo el tema del adelgazamiento de la piel, por ejemplo. Deshidratación completamente normal, que va muy acompañado de los sofocos. E incluso podemos llegar a tener de repente distintos aumentos en términos del vello, que normalmente empieza a haber un aumento en el vello púbico. Entonces, pues llega incluso a ser de repente como una inseguridad para casi todas las mujeres, pero pues sí hay como, bueno, sí hay una forma de cómo controlarlo, que la realidad, ahora sí que les diría, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la película, que si ustedes no lo han visto la recomiendo completamente, el de Comer, Rezar, Amar, que hay una escena que a mí me gusta mucho porque justamente decían, una chava cuando están comiendo pizza, justamente decía como, es que ya no puedo comer más pizza porque de verdad ya subí 3 kilos en 2 semanas, o 3 kilos en una semana, la verdad no recuerdo muy bien. Y justamente la actriz principal, que es Julia Roberts,
sí dice como, pero a ver, no te preocupes, o sea, si no te queda, pues te compras una talla de pantalón más grande, pero la verdad es que ya viviste, ya lo disfrutaste, te gustó muchísimo tu pizza, la has pasado padrísimo porque están en Italia. Dice, le estás pasando padrísimo, no todos los días comes pizza en Italia, entonces, pues tranquila y también entiende que pues tú tienes a tu pareja y pues tu pareja, o sea, cuando está contigo realmente se debe sentir la persona más afortunada del mundo simplemente porque está contigo, independientemente de tu cuerpo, o sea, realmente es el cómo tú te sientes y cómo irradias como esa belleza interna, ¿no? Y ese es un tema que también va muy acompañado con el peso y que también va, pues, al final del día, yo siempre les trato de decir a mis pacientes, es que de verdad, o sea, acéptate como, o sea, como eres, porque realmente tu peso no radica en la persona que verdaderamente eres, ¿no? Eres muchísimo más, pero pues de repente se pueden a llegar como pues todo este tipo de cosillas en el tema de menopausia. Incluso muchas mujeres también en esta etapa pueden llegar a tener todo el tema del dolor en en el ámbito sexual. Es muy común que llegue a pasar esto y realmente ahí sí yo les recomendaría ahora sí que hay que ir con el médico y hay que hacernos pues distintos tratamientos. Sí es normal, pero hasta cierto punto tampoco hay que decir como hay todos los cambios que voy a tener durante la menopausia son completamente normales, porque realmente sí o sí se va a llegar a tener ese aumento de peso, sí o sí se va a llegar a tener ese tema de irritabilidad, entre otras cosas, pero tampoco hay que intentar hacer todo lo posible para que tampoco tengamos ahora sí que todos estos efectos o estos síntomas que no los tengamos como tan ahora sí que tan disparatados, por así decirlo, o sea, no los tengamos demasiado en aumento, porque va a llegar un punto en donde ni siquiera nosotros nos vamos a aguantar, no nos va a aguantar absolutamente nadie y realmente ya no nos vamos a sentir tan bien como muy probablemente pues deberíamos de sentirnos, ¿no? Pero bueno, ya les di como algunos síntomas que podemos llegar a tener, pero que es aquí cuando siempre me preguntan mis pacientes, ok, sí, ya me diste los problemas, pero ahora dame soluciones, ¿no? Entonces, sí, siempre trato de dar las soluciones y trato de darles pues como distintos tips, ¿no? Para ayudarles pues ahora sí que a disminuir todos estos síntomas y a que se vayan sintiendo muchísimo mejor. Entonces, pues, ¿qué hago con los síntomas? Yo siempre les digo, a ver, primero que nada, el ejercicio es fundamental. Aunque me caminen, que la verdad yo me considero una nutróloga como muy, ahora sí que muy relax, me gusta utilizar ese término, justo porque les digo, a ver, si nunca en tu vida has hecho ejercicio, no te voy a pedir que me hagas 3 horas de ejercicio diario porque sería una locura y no lo vas a hacer. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿No? Y en términos de ejercicio también siempre les digo, ¿a qué nos vamos a ir comprometiendo? Entonces, hay personas que dicen, no, pues que yo voy a nadar, que yo voy a hacer ahora fútbol, que yo voy a hacer caminata. Ahora está muy de moda pilates, entonces de repente como que llegan muchas mujeres conmigo, que realmente me llegan más mujeres que hombres por el mismo tema de la menopausia. Y sí me empiezan a decir como, bueno, ¿qué tipo de ejercicio me recomiendas? Yo siempre les digo, mira, el que gustes, en el que te sientas más cómoda y en el que disfrutes más. Sí, no nos vayamos tanto a veces por los cambios físicos que podemos llegar a tener, sino vámonos por los temas tanto mentales que vamos a tener y también como esa estabilidad que vamos a sentir nosotros mismos. Otro tema que es súper importante es el tema de la hidratación. Yo siempre les digo como vamos a tratar de consumir a lo mejor 2 litros de agua, que a mí me gusta mucho combinarla. Si hay mucha gente que no les gusta el agua natural, es lo ideal, pero si no les gusta yo siempre les digo, bueno, entonces, ¿por qué no te haces un agua de limón, por ejemplo, con chía? Que también ahí hay pues ahora sí que un plus, ya que pues lleva un poco de antioxidantes, pero también lleva un poquito todo el tema pues proteico, ¿no? Entonces ya empieza a ser una bebida, no nada más una bebida normal, sino una bebida que realmente nos puede ayudar como muchísimo más a, pues ahora sí que a estar como más nutridos, ¿no? De hidratación yo siempre recomiendo más o menos como 2 litros y medio, y también aquí en la menopausia yo trato de repente como irlo aumentando un poquito, más que nada por el tema de la deshidratación y por el tema de los sofocos, que recordemos que, bueno, todo el agua una parte del agua que consumimos, pues evidentemente se va a tener que ir por algún lado, y por el tema de los sofocos se va por el tema del sudor, ¿no? Entonces, sí trato yo siempre de irles aumentando un poquito el agua. Evidentemente no me consuman 5 litros de agua porque es una barbaridad, pero pues sí me voy como, bueno, vámonos por 2 litros y medio, vámonos por 3 litros, que realmente en cuanto empecemos con el tema de la actividad física, la vamos a querer aumentar sí o sí porque nos vamos a sentir demasiado sedientas. Otro tema, sí yo les digo, bueno, vamos a empezar con el control de peso,
Que un dato bien importante, que siempre les digo como para que, y también me gustaría compartirlo con ustedes para que lo tengamos como, pues ahora sí como que muy la idea del por qué va siendo así, pues el tema del peso. Nosotros cuando llegamos a la edad de los 30 años, o sea, bien, bien chavitas, súper jovencitas, ya empezamos a tener una pérdida importante en el tema de la musculatura. Llegamos a perder de repente hasta un 3%. Normalmente es como de un 1 a un 3%, pero realmente ya empezamos a tener como esta cierta pérdida. Evidentemente, si no hacemos ejercicio, pues va a ser más, ¿no? Y sobre todo ejercicio de fuerza. Entonces, es impresionante cómo tan chiquitas podemos ya llegar a tener como algo, ahora sí que se va a ir disminuyendo tanto. Y cuando empezamos con la menopausia, podemos llegar hasta un 30%. Entonces es una locura, son números realmente como muy grandes. Y es ahí cuando empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué ya mis piernas ya no están tan fuertes como estaban cuando tenía 20? Bueno, pues justamente porque la edad al final del día sí nos va a determinar. Ahora sí que no solamente, bueno, no como tal el peso, pero sí nos va a determinar en cómo se va a ir cambiando o modificando nuestro cuerpo. También influyen ya diferentes aspectos, ¿no? Si tuvimos, bueno, si se tienen hijos y también pues cuántos hijos se tienen, ¿no? Eso también nos va a ayudar como muchísimo a saber pues qué cantidad de grasa podemos llegar a tener. Pero volvemos a lo mismo, no hay que irnos al extremo, no es normal tampoco tener como, ahora sí que tallas muy grandes, no es normal, no está bien, hay que también evidentemente pues cuidar nuestra salud, ya se ha visto que pues ahora sí que un peso, entre más grande es el peso, igual entre más chiquito es el peso, también no nos veamos al extremo, pues distintas enfermedades vamos a tener. También yo siempre les digo que hay que tratar de disminuir un poquito el alcohol, un poquito el azúcar, sin embargo, algo que siempre les digo también es, bueno, no me disminúyelo, pero tampoco me lo elimines. De vez en cuando, honestamente, yo sí dejo a mis pacientes como, te puedes tomar una copita de vino a la semana, sin tema. La verdad es que el vino, pues es uno, yo creo que de los alimentos como favoritos de, pues ahora sí que de casi todo el mundo, hasta donde yo he visto, y también se puso como muy de moda durante, pues de repente, la verdad es que como que siento que durante pandemia se empezó a poner como muy de moda el tema del vino, entonces como que de repente todo el mundo ahora es muy de que quiero vino todo el tiempo, y yo siempre trato como de decirles, bueno, si quieres tu vinito, te encanta, pues sí te puedes tomar una copita y no hay ningún problema, al contrario, el vino pues se ha visto con una taza de vino, vaya, no nos vayamos de igual manera, ¿no? Al extremo. Pero una tacita de vino, pues sí te va a ayudar muchísimo porque pues al final del día, por lo mismo que es una uva, tiene algo que se llama el resveratrol, que por ejemplo es un antioxidante que nos va a ayudar como nos va a ayudar muchísimo y en temas de menopausia también nos va a ayudar muchísimo justamente porque también es un antioxidante. Entonces, sí se puede tomar una copita de vino de vez en cuando. Yo no tengo ningún problema, pero pues evidentemente no nos vayamos al extremo. El tema del azúcar, que también va un poco de la mano con el tema del vino. El por qué de repente no nos dejan, o como nutriólogos les decimos, pues el alcohol no tanto, es porque realmente existe algo que se llama las calorías vacías, que son calorías que ingresan a tu cuerpo, pero no te dan nada bueno, o sea, no te dan como tal, pues ni grasas buenas, pero tampoco te da proteína, pero tampoco te da como carbohidratos buenos, o sea, no te da nada bueno, o sea, simplemente son calorías ahí a lo loco, y el medirlas es bien difícil, porque pues cada bebida ahora sí que va cambiando, va modificando muchísimo. Entonces es por eso que les decimos como no, pues ese no tanto, también porque bueno, se ha visto que el alcohol al final del día deshidrata. Entonces imagínense, ya estamos deshidratadas por el tema de los sofocos, pero también por el mismo tema de la menopausia y todavía le incluimos el tema del alcohol. Realmente la sed que vamos a tener al día siguiente, o sea, va a ser incomparable, o sea, va a ser terrible, ¿no? Entonces es por eso que yo siempre les digo, bueno, vamos a disminuir un poquito el alcohol, no tanto, pero sí un poquitín. Y después el tema del azúcar. Normalmente yo soy muy ese tipo de persona que si me dicen, bueno, es que yo estoy ya muy acostumbrada a comer X, o sea, por ejemplo, el pan o algo así, trato de no eliminarlo como tal. Yo soy fiel creyente que un buen nutriólogo puede hacer los cálculos bien y la persona va a poder seguir comiendo por relativamente igual de como consumía anteriormente, solamente que ahora sí en las porciones adecuadas. Entonces, si me llega un paciente de 55 años y anteriormente pues ya había tenido un X estilo de vida, si hay ciertas cosas que tengo que modificar porque sí las tengo que modificar, le digo, bueno, esto es así, esto es asá, esto ya no me lo hagas, pero si hay ciertas cosillas que la verdad
puedo llegar que no son tan malas. Sí le digo como, bueno, te puedes seguir comiendo esto, pero ¿te parece lo vamos a reducir un poquito o lo vamos a reducir a la mitad para que te lo sigas comiendo? Porque yo siempre les digo, es que la comida es algo que tienes que disfrutar, te tiene que gustar. Tienes que decir, ay, está riquísimo lo que me estoy comiendo. No, yo nunca, o sea, no dejo ensaladas ni nada de eso si pues, realmente no les gusta. Pero sí, siempre trato de hacerles la conciencia del alcohol, pero también el tema de la sal, pero también el tema del azúcar, entre otras cosas. El no fumar es otra cosa que yo siempre les digo, bueno, trata de... Es así, la verdad es que sí, les digo, si la puedes ahora sí que eliminar, te lo agradecería mucho. Fumar honestamente no deja nada bueno, incluso te ayuda un poco en el tema de la subida de peso. Entonces, pues realmente no hay como algo que yo pueda decirles, tiene algo de beneficioso, por ejemplo, como el vino que les estaba comentando que tiene antioxidantes. Pues realmente el fumar no, incluso hasta la cajetilla pues la han visto y luego dice como precaución, o sea, les puede llegar a dar cáncer de X cosa. Entonces, siempre sí he tenido como pacientes que me fumen una cajetilla al día y poco a poco que ya van haciendo como esa conciencia de que el fumar no es tan bueno, pues ahora sí que lo van disminuyendo hasta que llega un punto en el que se va a eliminar. El disminuir la sal es otro súper importante, más que nada porque somos un país que tristemente tenemos, pues ahora sí que hay mucha población que tiene el tema de hipertensión, entonces la sal no es mala, ojo, de hecho la sal se debe de consumir, es muy normal y nos ayuda muchísimo en el tema de la regulación corporal, pero tampoco en exceso también llega a ser, pues ahora sí que es súper mala. Yo lo que les digo a mis pacientes es que la sal no solamente es la sal que de repente le ponemos, no sé, al caldo o algo así como nada más poner por poner, ¿no? No es esa sal. La sal se esconde en otro tipo de alimentos también. Por ejemplo, vienen siendo muchos de ellos los mariscos. Entonces, yo sí dejo de repente que me coman mariscos, yo no tengo ningún problema, una vez a la semana, 2 veces a la semana, porque también traen muchas cosas muy buenas, pero también la cantidad de sodio, que recordemos que sodio y sal son, vamos a decirlo como primos y hermanos, esa cantidad de sal tampoco al final del día es tan buena. Es decir, si quisiéramos consumir todos los días camarón, hasta yo les diría como, a ver, o sea, camarón todos los días es una locura, o sea, vamos a cambiarlo de repente que por pollito, o no sé, una carne de res, un bistec. Yo siempre trato como de irlos cambiando, entonces normalmente la sal se encuentra, por ejemplo, en ese tipo de alimentos, y uno que la gente normalmente no nos damos cuenta es en el tema de los enlatados. Todos los enlatados, básicamente por el tema nada más de estar enlatados y para que tengan como mayor duración, necesitan tener X cantidad de sodio. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, cuando vayas a esa sección, agarra pues el alimento que tú quieras, la lata que tú quieras, y en la parte, tiene que estar sí o sí, hay una parte que se llama viene ahora sí que la etiqueta nutricional. Y siempre les digo, vete por la parte de sodio, y en la parte de sodio siempre fíjate como qué cantidad tiene. Normalmente la verdad lo ponen en miligramos, pero me he topado que también de repente lo ponen en gramos y demás, que eso ya yo les voy enseñando como en consulta, más o menos cómo lo vamos a ir entendiendo, pero siempre le digo, con que me tenga entre 400 y 300 hacia abajo, yo no tengo tanto tema, pero si ya vemos que tiene 600 o ya tiene, vamos a decir, 1000 o algo así, ya le digo, es que esto ya es una locura de sal, de verdad ya no lo van a aguantar. Y cuando mis pacientes empiezan a darse cuenta de eso, empiezan a tener como esa conciencia que a mí me gusta y empiezan a decir, no, es que sabes que a mí me gustaban este alimento, por ejemplo, no sé, elotitos o demás, estos elotitos tienen muchísimo menos sodio que estos elotitos que encontré. Y se siente bien padre cuando ya van haciendo como esa conciencia de que, ya estoy aprendiendo a leer como el etiquetado nutricional, que pues no está ahí nada más porque sí, ¿no? Evidentemente tiene un uso, pero pues no se sabe porque obviamente no tenemos esa educación en temas de nutrición, pero por eso es bien importante como acudir con un nutriólogo o por lo menos ahora sí que tratar de darle una leída de vez en cuando, ahora sí que a una revista y demás, donde nos dejen ver, ahora sí que, y nos ayuden un poco a entender qué es lo que verdaderamente estamos consumiendo, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esos son como los que yo siempre les digo, de que date cuenta del etiquetado nutricional para empezar a elegir bien tus alimentos, y una vez que ya empiezan con este tema, por ejemplo, de la sal, la verdad es que ya se hace esa conciencia y ya empiezan a decir, incluso se llega a ver en los exámenes sanguíneos, porque yo trato de que se los hagan por lo menos cada año, y se empieza a ver ahora sí que esa constancia de que ya se empiezan a sentir mejor. Incluso los medicamentos a muchas personas que tenían como hipertensión se les empieza a disminuir y demás. Entonces yo siempre les digo, bueno, vamos a seguirlo como disminuyendo, pero manteniendo como en los rangos que justamente nosotros queremos.
Entonces, esos son como consejillos en términos de la sal. Y también otro es el tema del calcio, de la vitamina D, que estos van muy de la mano, ya que el calcio, vamos a decir que nos ayuda mucho en términos ahora sí, de los huesos, pero con la vitamina D, si nosotros no tenemos suficiente vitamina D, hace que que no se pueda absorber como bien el calcio y también no podamos ahora sí que tener como los huesos más fuertes, que es un tema, la verdad, también súper importante. Y ya luego les traeré también a un ortopedista para que nos diga más o menos en ese tema. Sin embargo, en el término de menopausia llega a pasar mucho que las mujeres pueden llegar a tener osteoporosis, osteoartritis, osteoalgo, van muy de la mano. Entonces, algo que yo siempre les digo con el tema del calcio, yo siempre dejo alimentos, pues ahora sí, ¿no? Que tengan, evidentemente, mucho calcio, pero también muchos probióticos. Por ejemplo, yo les dejo, bueno, vámonos por el kefir, por ejemplo, vámonos por la kombucha, que a mucha gente le gusta, muchas no, pero siempre son como esos alimentos que trato como de irles dejando si es que les gusta, o si no, de plano me voy por el tema de los quesos. No sé, que sea un queso panela, por ejemplo, un queso cottage, que son muy buenos y que realmente lo pueden consumir con básicamente cualquier alimento. Eso ayuda mucho y yo a mis pacientes también siempre les digo, trata de por favor irme a caminar tantito. Normalmente se dice que deben de ser como a las 12 de la tarde, pero realmente yo les digo a la hora que tú quieras y puedas. Entiendo el tema del trabajo, pero que vayan y que caminen aunque sea unos 10 minutitos, 15 minutitos. ¿Por qué? Porque ahora sí que los rayos del sol nos ayudan muchísimo. Nos dan vitamina D y nos ayudan evidentemente en el tema pues del calcio y nos va a ayudar por ende al tema de los huesos. Entonces, pues ahora sí que es un conjunto de todo y es para que nos ayude mucho en el tema de que pues nosotras como mujeres en esta etapa de la menopausia no tengamos ese dolorcito de repente, por ejemplo, de rodillas o que de repente no tengamos como este tema pues después de osteoporosis, por ejemplo. Todo esto, la verdad es que nos va a ayudar muchísimo a ir disminuyendo los signos y síntomas que podemos llegar a tener en el tema de la menopausia. Y pues evidentemente, ¿no? El cuidarme de alimentación. Como yo siempre les digo, yo no soy restrictiva, al contrario, me gusta como que realmente coman de todo. Entonces, solamente que con distintas, evidentemente, medidas. Pero, ¿qué normalmente dejo yo? Yo, por ejemplo, algo que siempre les dejo y trato de que sea por temas de mantenimiento en esta etapa de menopausia, es el tema de los omega 3. La verdad es que a mí los omega 3 considero que es de lo mejor que pudo haber pasado y de lo mejor que se ha estudiado en términos de nutrición actualmente. Y muchas veces no llegamos ahora sí que al requerimiento que nosotros tenemos que llegar. Entonces yo trato normalmente como de cajón decirles como, bueno, necesito que por favor me consumas ciertos alimentos, que el omega 3 normalmente se encuentra en temas de, por ejemplo, que las nueces vienen siendo las semillas, el aceite de oliva, el salmón, el pescado. Dejo yo de repente, bueno, trato de dejar como mucho de estos alimentos, sobre todo el aceite de oliva. Si ustedes pueden, y realmente es un alimento muy rico y yo siempre lo dejo, es el tema del guacamole, por ejemplo. Les digo, bueno, hazme un guacamole y literalmente ponme aceite de oliva y me lo mezclas. Y ahí te lo vas ahora sí que comiendo durante tu día, no sé, en las mañanas si quieres unas quesadillas, te lo haces con tu guacamole y demás. Y ahí ya tienes el omega 3 que te va a ayudar mucho en el tema del control, por ejemplo, de todo el tema del colesterol, del tema de los triglicéridos. El omega 3 ayuda muchísimo. Pero independientemente de eso, siempre procuro también dejarles algún tema de suplemento. Que yo creo que, por ejemplo, este suplemento deberíamos de tomarlo todos, independientemente de si estamos en menopausia o no. Ojo, yo no voy a hablar tanto de niños porque realmente no es mi campo. Después les voy a traer como alguien que nos pueda decir como más de niños para que también empecemos a aprender de ese tema por si tienen niños chiquitos. Ahí luego les voy trayendo a nutriólogos, a médicos, pediatras y demás para que nos den distintos tips de niños. Pero sí en la etapa adulta, yo sí trato de dejar de repente por mantenimiento ya, es decir, por casi verdaderamente toda la vida. Evidentemente si si hay como temas de enfermedades y demás, ahí ya se va cambiando el tema, pero si somos personas realmente sanas, sí busco por mantenimiento dejarles el omega 3 que vienen siendo como estas capsulitas, que son pues ahora sí que como amarillitas. Siempre yo les digo, bueno, trata de tomarme estas, normalmente tienen que ser los 1000 miligramos, 1 gramo, como lo quieran ver. Sí existen unas mejor que otras, sí.
pero siempre yo trato de decirles, bueno, búscame que sean 1000 miligramos o que sean 1 gramo, y si de repente no las encuentras, bueno, nos podemos ir por 2 gramos, 2000 miligramos, y me la consumes un día sí, un día no, un día sí, un día no. Siempre les digo en la mañana, ayuda mucho mejor en la absorción. Sin embargo, si algunas personas que no es muy probable llegaban a tener este tema de agruras, bueno, en la noche lo podemos consumir de verdad sin ningún problema, pero es entre los alimentos. Eso sí, yo les digo, siempre trato como de dejarla de cajón, independientemente de si estamos en premenopausia, posmenopausia, menopausia, no sé, en distintas etapas de la adultez, ¿no? Ese es uno de los que dejo. También por el tema del sueño, que de repente hay muchas mujeres que lo pueden llegar a tener, de repente he dejado el tema de la melatonina, pero no lo he dejado más de 3 meses. Realmente trato de no, trato de que sea como una ayudadita a mis pacientes para que puedan empezar a llegarse a dormir un poquito más, porque empiezan, de repente, de verdad, he tenido pacientes, mujeres en temas de menopausia que me dicen, es que de verdad no puedo dormir, y les pregunto como, bueno, ¿y cuántas horas has dormido esta semana? Y es como, no, pues diariamente he dormido como unas 2, 3, entonces cuando ya veo así ya que son estos momentos, que no pueden dormir por el tema de los sofocos o simplemente por el tema de las preocupaciones, etcétera, etcétera, pues realmente sí les dejo como, bueno, tómate esta de melatonina. Les digo, pues, qué cantidad, también les digo, ahora sí que cuál me ha funcionado más a mí, cuál deberían de consumir. Les digo, nada más lo dejo por 3 meses y lo dejo nada más con la cuestión de irnos adaptando a dormirnos. Y un tip que es bien importante por si su médico o alguien les ha dejado que tomen la melatonina, que no nos lo dicen, es que muchas veces la tienes ahí, te la tomas y luego ya dices, bueno, ya te vas a tu cama, te duermes, y pues y empiezas de repente con un estrés porque no te puedes dormir, y al final del día la melatonina ya ni hace nada, ¿no? Entonces, algo que es bien importante que creo que nos deberían de decir siempre es que la melatonina trata de hacer un efecto de aproximadamente 2 horas. Entonces yo siempre les digo, bueno, estás cenando, cena con tu familia, te la tomas y estás así toda tranquila, 2 horitas, no sé, te puedes bañar, leerte un libro o algo así, y de repente ya te va a empezar a dar un sueño, que yo siempre les digo, trata de leerte un libro en esas 2 horitas o en esa horita, 30 minutos, el tiempo que ustedes quieran, y van a ver que van a empezar con este tema de que ya tengo más sueñito. Y también siempre en mis menús yo siempre trato de que todo el tema de la cena no sea tan fuerte, que sea una cena más ligera, y también dejo alimentos que tengan o que les ayude pues mucho con el tema de, pues ahora sí que del sueño, ¿no? Que principalmente son, les digo, alimentos no pesados. Siempre procuro dejar como más verduritas, o dejo como un poquito más de proteína, como que hago esas mezclas. Por ejemplo, unas calabazas con jitomate y con queso y de repente una tortilla que la verdad es que saben riquísimas. He dejado como unas taquitos de lechuga que son como con carne y les gustan mucho. Hay personas que les gusta lo dulce, entonces de repente me voy por unos hotcakes de avena, ¿no? Entonces ahí ahora sí que voy viendo qué es lo que le gusta a mis pacientes y se los voy haciendo. Como siempre trato de decirles a todos tu dieta es muy individual, es tu dieta, no es la dieta de tu esposo, no es la dieta de tus hijos, es la tuya, está de acuerdo a los requerimientos que tú necesitas, no a los requerimientos que ellos necesitan. Se los puedo cuadrar, sí, pero a los requerimientos de ellos, pero es muy diferente, eres muy diferente tú a tu esposo, a tus hijos, a tus abuelos, a todos, ¿no? Pero pues esas son como cosillas que yo voy dejando por ahí. Otro tema que también procuro como irlo dejando en temas de mantenimiento es el tema del magnesio, que ese está bien interesante porque normalmente cuando estamos en la etapa de la premenopausia, muchas veces como mujeres empiezan a tener este conflicto que empiezan a decir, es que, ¿sabes qué? Que creo que ya tengo menopausia, porque empiezan con todos los signos y síntomas que les acabo de mencionar, pero de repente es como de repente ni siquiera es que ya empecemos por el tema de la menopausia, sino que empezamos con temas de deficiencia de magnesio, porque está bien chistoso porque normalmente la deficiencia de magnesio son prácticamente los mismos signos y síntomas que cuando vamos por el tema de la menopausia. Entonces es como muy común que la gente los llegue ahora sí que a confundir, y es por eso que yo siempre busco dejarles también como que el magnesio lo vayan teniendo de mantenimiento, y honestamente yo preferiría que empezaran a tomar el magnesio en la premenopausia, no tanto en la menopausia como tal. Entonces yo siempre dejo el magnesio, y pues la verdad es que también pues me ha salido bastante bien. Mis pacientes también, de hecho todos han tenido como pues mejorías, a todos les ha gustado más. He tenido pacientes que llegaban súper cansadas y así, que sí me decían como, es que creo que ya estoy
empezando en la menopausia o no sé qué, porque ya me siento cansada, pero ya empiezo con sofocos, pero también estoy malhumorada todo el tiempo. Y cuando les dejas como ahora sí que el tema del magnesio, empiezan a tener unos cambios que ellas mismas empiezan a decir como, bueno, sí tienes como, o sea, toda la razón del mundo, sí ya me percaté que no es lo mismo y que ni siquiera estoy en menopausia, simplemente tenía ahí pues ahora sí que una disminución de magnesio, ¿no? Esos son como los que dejo normalmente. Sin embargo, yo en mis consultas, honestamente, siempre me gusta que en cuanto lleguen, sí me den los exámenes sanguíneos para ver qué otro tipo de suplemento les podría dejar, porque estos son como los que normalmente se dejan, pero no porque sea lo normal que se deje, quiere decir que son para todos, porque realmente no son para todos. Recordemos, así como dicen que cada cabeza es un mundo, cada cuerpo es completamente diferente. Entonces, si a lo mejor y, no sé, la vecina de ustedes está tomando magnesio porque se siente así, así, asá, pero pues a lo mejor ustedes no, porque también el tema de la menopausia es un tema así de edades, sí hay como un rango de edades, pero también el rango de edades pues es ahora sí que muy variado. Como les decía, muchas mujeres empiezan con la premenopausia a los 35. Hay personas que la comienzan a los 45. Hay un rango de 10 años ahí que pues se puede ir como rescatando, que se les puede ir ayudando. Entonces, algo que en serio me gustaría que se quedaran como bastante es que estos son pues sí consejos que yo voy dando, pero no es que siempre se los tenga que dejar a todas mis pacientes porque de verdad no todas van necesitando lo mismo. Ese es en temas de menopausia. Otras cosillas que pues voy dejando más es... Depende ahora sí que qué comida, o sea, qué alimentos les gusten, pero en temas de alimentación normalmente a mí me gusta mucho una dieta que se llama la dieta mediterránea, que ayuda mucho con el tema de la menopausia igual. ¿Por qué? Porque esta mediterránea literalmente se le llama mediterránea por el tema de que la dieta está muy basada en el Mediterráneo, entonces en toda esa zona. Entonces este tipo de dietas está súper interesante porque normalmente tiene mucho aumento del omega 3 porque tiene justamente el aceite de oliva, por ejemplo, pero también ahí comen mucho salmón, mucho pescado, muchas nueces. También su dieta se basa mucho en muchas verduras y esto ayuda también muchísimo en el tema de ahora sí que qué alimentos ir eligiendo. Entonces la dieta mediterránea, la verdad es que es una con la que yo me guío bastante, pero no es la dieta que yo siempre hago porque de verdad no a todo el mundo les gusta. El aceite de oliva, por ejemplo, lo consumen bastante, pero yo trato de no dejarlo tan bastante como a ellos les gusta. Entonces, trato de, por ejemplo, el aceite de oliva yo lo voy combinando que con el aguacate, pero de repente con, no sé, con las ensaladas. Entonces ahí sí me la voy como, pues ahora sí que me las voy como midiendo. De repente a algunos les dejo una cosa, de repente a otros les dejo otra cosa. Esa es una de las dietas que, por ejemplo, que más me va gustando. Esa y también otra dieta que también me guió mucho cuando atiendo pacientes con menopausia es el tema de la dieta DASH, por ejemplo, que la DASH se le conoce así porque es la dieta que se hizo básicamente para personas que tenían cierto grado de hipertensión y esta dieta es como es reducida en, pues ahora sí que en sal, en tomas de sodio, y estas dietas yo trato como de conjugarlas, ir jugando con ellas, voy tomando como distintos consejillos que van diciendo una de la otra para empezar yo a poner ahora sí que manos a la obra en el término de qué dieta voy a darle a mis pacientes en menopausia. Que otro tema que es bien interesante y siempre también busco es que el plato se vea con muchísimos colores. Entre más colores tenga el plato, ayuda mucho en temas de antioxidantes. Normalmente, si las pigmentaciones son muy fuertes, volvamos, por ejemplo, de la espinaca, vamos por el tema del rábano, por ejemplo, todo este tipo de mezcolanzas de alimentos ahora sí que tienen pigmentos muy, muy fuertes, ayudan en el tema de los antioxidantes, que por ende nos va a ayudar también en temas de control pues ahora sí que del mismos de la menopausia, que nos empezamos a sentir mejor y demás. Otra cosa que pasa durante la menopausia es el tema hormonal, que de repente empiezan con los cambios, que principalmente se sabe mucho que es la progesterona, que es el estrógeno, y sobre todo el estrógeno empieza ahora sí que a tener tantos cambios que en temas de alimentación sí se puede ir controlando, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros no evidentemente no tenemos ese control para ahora sí que ver qué tanto el estrógeno se va a ir modificando,
Sí se puede por medio de los medicamentos, de hecho se debe de ir ahora sí que con un doctor para que nos diga como cuánto tema de estrógenos necesitamos, porque de verdad no todas necesitamos lo mismo, pero en el tema de nutrición existe algo que se llaman los fitoestrógenos, que son ahora sí que como primos hermanos de los estrógenos, por así decirlo, y les ayuda a que no estén tanto ahora sí que fluctuando de un lugar a otro, sino que ayuda a que tengan como cierto control, ¿no? Entonces, los fitoestrógenos, por ejemplo, son dentro de los alimentos, es algo que también creo que se debería dejar siempre en temas, pues, de temas de menopausia, evidentemente, pero ¿en dónde se encuentran los fitoestrógenos? Principalmente se encuentran en semillas, se encuentran, por ejemplo, en la chía, se encuentran también en temas, pues, bueno, principalmente en la linaza se puede llegar a obtener también. Ahora sí que son distintas mezclas que puede haber por ahí. También se pueden encontrar en... Ay, se me fue el nombre del alimento, pero ahorita me acuerdo. Bueno, se pueden encontrar en distintos alimentos, pero principalmente viene siendo el tema de las semillas. En casi todas las semillas se encuentra todo el tema de los fitoestrógenos, perdón. Sin embargo, que es algo que yo siempre, o sea, que es como dentro de los alimentos, ¿qué alimentos podemos hacer con el tema de las semillas? Hay uno que siempre procuro dejar en los desayunos, por ejemplo, que es el típico como pancito tostado, que yo les dejo ahí, por ejemplo, el aguacate, les dejo el aceite de oliva, les dejo, por ejemplo, distintas semillas que vayan ahí, pues, consumiendo. De repente algunos le llegan a poner, pues, no sé, le empiezan a poner ajonjolí, por ejemplo, pero después le empiezan a poner estas bolitas que, ay, se me olvidó su nombre, pero ahorita me acuerdo, que se utilizan normalmente en las ensaladas, que son chiquititas. No me acuerdo, pero ahorita me voy acordando. Esas, por ejemplo, las dejo y ahora sí que el huevito revuelto y ahí está. Y eso es un alimento, por ejemplo, muy completo. Empezamos con el tema de, ahí está un chorro de omega 3, pero también ahí tenemos el tema de los fitoestrógenos y demás. Y justamente cuando ustedes van con un nutriólogo que sabe de los alimentos, que sabe verdaderamente qué tipo de alimentos deberían darles a las personas que empiezan con el tema de la menopausia, sí van a ver un cambio muy radical, de que ya no se van a sentir con esos signos y síntomas que llegan a tener de repente, porque todos estos todo este conjunto de alimentos, todo este conjunto de consejos que les acabo de dar, van a hacer un cambio en su vida y les va a ayudar mucho a que de repente no tengamos este tema de que es que estoy muy descontrolada y le estoy gritando a todo el mundo, pero es que también el aumento de peso, ¿qué onda? También es bien importante, de verdad, no solamente acudir con su gineco, sino también es bien importante acudir con su nutriólogo para que les empiece a dar como ciertas asesorías y que tengan mejor elección de los alimentos, que entiendan, bueno, sí, fitoestrógenos que ya les hablé, que les voy a hablar en el siguiente programa un poco, pues les voy a seguir hablando de esto para que también vayan pues conociendo un poco más de qué temas de cómo podemos ahora sí que ayudarnos en temas de menopausia. La próxima semana nos va a acompañar un doctor que justamente es gineco, que evidentemente sabe mucho de menopausia, para que nos siga diciendo mucho más, para que ustedes también vayan ahora sí que tomando en cuenta qué detallitos deberían pues empezar ahora sí que a tomarlos en cuenta, ¿no? Ahí por eso, si tienen una libretita de repente, pues váyanlos haciendo. Yo también voy a seguir dando distintos consejos. También quiero traer, bueno, a muchas personas que se encargan de esto. Hay una coach de menopausia incluso que conozco, y ella también la verdad es que da unos tips muy buenos de cómo, para entender que la menopausia sí es una etapa, pero es una etapa que deberíamos de disfrutar, ¿no? Que ya pues es una etapa distinta en nuestra vida. Ya estamos pasando, ahora sí que sí, a lo mejor ya estamos creciendo, pero eso no quiere decir que realmente tengamos, porque mucha gente piensa que en cuanto llegamos a la menopausia ya es la vejez, y pues la realidad es que no, simplemente es una etapa de tu vida que está pasando y que de repente puede llegar a ser muy incómoda si no estás como con los profesionales de la salud adecuados o con las personas adecuadas. Puede llegar a ser una etapa sí horrible en una vida de una mujer, pero si se empiezan a tener como ciertos, ahora sí que distintos, se empiezan a ir no solamente con los médicos, pero se empiezan a tomar pues en cuenta ciertas cosas, se empieza a tomar la conciencia en mi tema, ¿no? De la elección de qué alimentos consumir, de cómo debe de lucir tu plato, volvemos a lo mismo, de cuando vas al súper, de aprender a elegir las etiquetas, también de temas de qué suplementos debería de consumir, sí, no, por qué debería de consumirlos. Yo de verdad
considero que todos deberíamos de hacernos una vez al año pues aunque sea un chequeo de salud. Yo así le digo a mi mamá, es un chequeo de salud para ver en qué podemos modificar, en qué estamos mal y lo podemos ir cambiando. Y sí, como les digo, o sea, sí estos suplementos que les di, que les voy a dar más, ahora sí que, o sea, en este tiempo les voy a ir dando como otros consejos de temas de menopausia, pero sí de verdad quisiera que se fueran con la idea de que, aunque yo se los deje ahorita aquí, no quiere decir que todos lo deban de consumir. Yo siempre, antes de dejar algo, sí digo, bueno, dame tus exámenes y vamos viendo cómo estás. No quiero, evidentemente, provocar daños a la salud, todo lo contrario, ¿no? Soy profesional de la salud, les quiero ayudar, pero sí son ciertos como, ahora sí que suplementos que puedo ir dejando, ciertos alimentos de cómo los pueden ir modificando. Voy a traerles también distintas recetas. La próxima vez les voy a traer como más recetas para que vayan entendiendo más sobre el tema de los fitoestrógenos, de cómo debe lucir el plato, pero de que ahora, por ejemplo, que vienen las fiestas patrias, que de repente ya viene Navidad, pero que viene todo esto también para que empiecen a hacer como cierta conciencia cuando ven su plato, de que este alimento sí es un alimento ahora sí que completo o no es completo, o por ejemplo, aquí me estoy comiendo algo que me va a ayudar en mi menopausia, o realmente es un alimento que nada más me lo estoy comiendo porque sí, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, todo esto es lo que vamos a ir abarcando durante estas semanas, estas próximas semanas. Por eso les digo que voy a empezar a traer como personas para que nos vayan explicando un poco más del tema de menopausia. Yo les vuelvo a decir, yo también les voy a traer más recetas. Ahorita ya no se las puedo decir porque ya se me está acabando el tiempo, pero sí les voy a ir diciendo como más de esto, les voy a hablar un poco más del tema de los fitoestrógenos para que los vayan entendiendo, distintos alimentos de dónde los pueden conseguir, en distintas, incluso si se puede, también como fotitos para que les puedan tomar como, ahorita que nos están escuchando, pero las personas que nos están viendo, por ejemplo, por Facebook, para que puedan ver a lo mejor las fotitos de qué alimentos son como los que yo recomiendo y demás como nutrióloga, para que los puedan ir tomando como en cuenta o con una libretita también, para que de verdad vayan tomando como esa conciencia y que esta etapa yo siempre les digo, pues tan bonita y tan distinta de su vida como mujer, pues llegue pues de la mejor manera y ustedes se sientan pues también, ¿no? Pues mejor y se sientan, pues que vean que es una etapa más y que la van a vivir bien y que no es normal todo el tiempo sentirse mal. De hecho, no está bien, pero que somos muchas las personas que queremos ayudarle a ustedes, a cada una de ustedes como mujeres, a empezar a sentirse muchísimo mejor. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, igual todos los lunes a las 10 de la mañana para darles distintos consejos. Les repito, la próxima semana voy a traer a un doctor, es ginecólogo, y para que nos cuente más sobre el tema de la menopausia. Si se quedan con dudas, por favor, ahora sí que nos las comparten por ahí, las vamos a estar contestando. Y cualquier cosa que necesiten, les dejo igualmente pues mis datos. En Instagram me encuentran como Ana Teresa-nutrióloga, en Facebook como nutrióloga Ana Teresa Bárcenas, y mi número celular también me pueden encontrar por ahí. Si me mandan un WhatsApp, por favor, es el 55 91 90 04 20. Lo voy a repetir, 55 91 90 04 20. Si tienen alguna duda más, también de verdad me la hacen llegar a cualquiera, yo contesto sin ningún problema y nos estamos viendo y les voy a traer más recetitas y más consejillos para el tema de la menopausia. Muchas gracias. Esto fue Chocol, el sabor de la vida. Recuerda que aquí cada semana encontrarás bienestar en cada nota, salud en cada palabra. Hasta pronto.
consejos para tu día a día. Soy Ana Teresa Bárcenas. Bienvenidos a Chocol, el sabor de la Nacional de Salud y Nutrición. Bienvenidos a Chocol, el sabor de la vida. Tu espacio semanal